en moto y nos llamó la atención. Ah, bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces a hablar acerca de la arquitectura de las computadoras. Cuando nosotros hablamos de la arquitectura de la computadora, normalmente siempre está asociado al hardware de la computadora. Y cuando hablamos de hardware, son todas las partes físicas, todos los componentes que forman nuestra computadora. Las computadoras siempre van a tener una parte que se llama hardware, que son todos los dispositivos físicos, y una parte de software, que son todos los programas o aplicaciones. Bueno, la arquitectura está referida o siempre muy asociada al hardware, a los dispositivos físicos. Pero cuando nos referimos a arquitectura no es solamente hardware, porque hardware ya tiene su propio término y se refiere a los dispositivos físicos. Cuando hablamos de arquitectura, nos vamos a estar refiriendo a todos esos componentes del hardware, pero también a la funcionalidad que nos ofrece cada uno de esos dispositivos, a la interacción que tienen entre sí los distintos dispositivos físicos. También nos vamos a estar refiriendo al sistema operativo que se puede alojar en esa arquitectura, en ese dispositivo. Y por supuesto, como estamos hablando de arquitectura, a cuál es la posibilidad a futuro de que esta arquitectura crezca. Entonces, si ustedes lo asocian a arquitectura, no sé, de las casas, cómo se construye una casa, la arquitectura no es solamente el plano de la casa, no es solamente los ladrillos que lo componen, sino que es cuando uno diseña en arquitectura una casa, por ejemplo, piensa en la funcionalidad que le quiere dar a esa casa. Está pensada en quiénes la van a habitar, qué es lo que esperan de esa casa los que van a habitar y, por supuesto, qué es lo que quieren para futuro de poder ampliarse. Entonces, cuando nos referimos a arquitectura de la computadora, es todo eso también, ¿sí? Las computadoras existen básicamente porque queremos que resuelvan cosas por nosotros. Le damos una tarea y que lo resuelva la computadora, más allá de un juego, ¿no?, que nos entretiene. Pero cuando hablemos de las computadoras, normalmente siempre nos vamos a estar enfocando en este esquema. Siempre que ejecutemos cualquier programa, vamos a tener que tener una entrada de datos, ingresarle datos a la computadora se va a encargar del procesamiento de esos datos por medio de operaciones y una vez que resuelva todo ese procesamiento nos va a devolver una salida. Esa salida que van a ser los resultados del procesamiento, ¿sí?, que para nosotros va a ser información. Nadie va a procesar datos y no le importa el resultado. Si alguien ejecuta una entrada de datos y los pone a procesar es porque está esperando un resultado, ¿sí? Y ese resultado, que es información, siempre va a ser útil para alguna persona que tenga que tomar decisiones en función de esos resultados. Esa información de salida puede ser utilizada inmediatamente, ni bien se termina el procesamiento, o quizás pueda ser almacenada por algún tiempo y ser utilizada a futuro. Bueno, ustedes seguramente ya tuvieron programación en estos días, porque hoy estamos a jueves, seguramente ya tuvieron una clase de programación y también tuvieron programación en el ingreso, ¿no?, introducción a la programación. Así que yo creo que los términos algoritmos, instrucciones, programas, ya los deben conocer, ¿verdad? Así que esto lo voy a pasar por rápido porque asumo que eso ya lo vieron en computación. Nos vamos a dedicar más a ver los componentes que tienen las computadoras, porque estamos hablando de arquitectura. Entonces acá vamos a ver esta estructura que vemos acá, estos tres componentes naranjas que tenemos acá, forman parte de la arquitectura de todas las computadoras. Es decir, cualquiera sea el modelo, cualquiera sea la marca, siempre vamos a encontrar estos módulos dentro de nuestra arquitectura.
vamos a encontrar un procesador, y es el cerebro de la computadora. La parte más importante es la que trabaja sin cesar desde que la prendemos hasta que la apagamos y realiza se encarga de la ejecución de todos los programas que nosotros queremos. Después hay un módulo de memoria, ¿sí? En esta memoria se almacenan los programas Profe, se quedó en silencio. que si cuando nosotros ejecutamos un programa y estamos usando la computadora, no utilizamos un programa, estamos utilizando varios, ¿sí? Quizás estamos conectados a Meet, tenemos, no sé, el Classroom abierto, a su vez podemos recibir mails, bueno, distintas, tenemos quizás un PDF abierto, o sea, muchas aplicaciones, muchos programas a la vez ejecutando. Todos esos programas están acá en memoria cargados y cada uno con los datos necesarios para su ejecución. Esta memoria de la que estamos hablando es la memoria principal o memoria RAM. Cuando digo memoria RAM, me refiero a la memoria volátil, la memoria que cuando nosotros apagamos la computadora se borra todo, queda en cero, no quedó nada almacenado en memoria. Siempre es así. Cuando encendemos la computadora, la memoria no tiene nada y a medida que vamos ejecutando programas, se va utilizando todos los espacios de memoria que tenemos. Entonces, esta memoria RAM es volátil, ¿sí? Cuando no tiene energía, se corta la luz o apagamos la máquina, se borra todo lo que estaba acá. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando utilizamos un procesador de textos, cada tantos minutos, ¿no? Se guarda lo que estamos haciendo. ¿Por qué se hace ese resguardo de lo que estamos escribiendo? Porque si se cortara la luz, entonces tendríamos el problema de que todo lo que estuvimos haciendo, todo el trabajo que estábamos haciendo, se perdería. Solo estaría cargado acá en memoria y se podría perder. Entonces, vieron que cada tanto dice guardando, ¿no? Guardando, es porque todo lo que está acá en memoria lo guarda en un disco. ¿Está bien? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quiere preguntar algo? No, perdón. Bueno. Bueno, entonces tenemos procesador, que es la parte más importante, el cerebro de la computadora, la memoria, donde está guardado todos los programas y los datos que se van a utilizar para la ejecución, y después tenemos un bloque de dispositivos que administra todo lo que es, maneja todos los dispositivos de entrada y de salida. Cuando hablamos del procesador, internamente tiene componentes, ¿sí? Esos componentes acá no están todos detallados, ya vamos a ver después un gráfico donde sí están más detallados, pero tiene una unidad de control, tiene una unidad aritmético-lógica y tiene registros donde va guardando información para los procesos y tiene esto que se llama camino de datos. Esto que se llama camino de datos son lo que nosotros vamos a nombrar como buses, que es por donde viaja la información, donde viajan los datos, viajan señales. Entonces, normalmente esos buses son los cables, que están conectados y que conectan distintas partes dentro de la computadora. Ya vamos a verlos más adelante. Y con respecto a los dispositivos, hay dispositivos que son de entrada solamente, dispositivos que son de salida solamente y dispositivos que cumplen la doble función, de entrada de datos y de salida de información. Entonces ahora, a ver, ¿quién me puede decir cuáles son dispositivos que son solo, antes de preguntar esto, cuando me refiero a dispositivos de entrada-salida, también se conocen como periféricos. Quizás ustedes también escucharon el término periféricos. Cuando decimos periféricos, son estos dispositivos de entrada-salida que están por fuera de nuestra computadora, por fuera del gabinete. Por eso se llaman periféricos, están por la periferia, por afuera. Pero a veces, una impresora, por ejemplo, que pueda escanear y al mismo tiempo una impresora
que pueda escanear y que pueda imprimir claramente es de entrada y de salida. Perfecto. Cumple ambas funciones. Sí, perfecto. Esa es de entrada-salida. Lo que les quería decir es que a veces el término periférico no abarca a todos los dispositivos de entrada-salida, porque hay dispositivos que están adentro del gabinete, no están por afuera, y sin embargo son dispositivos de entrada-salida. Entonces, quizás el término periférico es para dispositivos que están afuera, pero hay otros dispositivos de entrada-salida que también son internos. Bueno, a eso me quería referir cuando hacemos la diferenciación. A ver, ¿cuáles son dispositivos que son solamente de entrada? ¿Quién me dice? El teclado. El teclado, La webcam. la webcam, El micrófono. el mouse, el micrófono. Muy bien. Son solo dispositivos de entrada, todos esos. Muy bien. A ver, ¿quién me dice dispositivos que son solo de salida? Un monitor. Un parlante. Un parlante Un auricular. solo de salida, un auricular. Sí. ¿Qué más? Algunos monitores. Sí, monitores, la pantalla, sí, la pantalla normal, monitores solo de salida. Una impresora. Una impresora es de salida. Bien. Bueno. ¿Y cuáles podrían ser dispositivos de entrada-salida que cumplan las dos funciones? Un pendrive. Un pendrive, muy bien. Sí. Bluetooth. Un headset que tiene Bluetooth, micrófono. a ver, un segundo, alto. Bluetooth, ¿quién dijo Bluetooth? ¿A qué te referís con Bluetooth? Bluetooth y Centurion. Puede ser una entrada y una salida. ¿Pero qué es ese Bluetooth? Una entrada de datos, una salida de datos, transmitir una cosa a otro componente. Pero con quién o sea, el medio de la transmisión es el Bluetooth. Pero ese Bluetooth, ¿qué conecta? ¿Qué está conectando? ¿Desde dónde hasta dónde estás mandando información? De un teléfono a la computadora o de la computadora a Bueno, una entonces el dispositivo sería el almacenamiento que está en tu celular. ¿Sí? El que recibe esa información es la computadora. Pero el Bluetooth es solamente una forma de transmitir la señal, no es el dispositivo en sí. ¿Está bien? El Bluetooth lo van a utilizar dos dispositivos. El dispositivo donde está la información para poder transmitirla a través del medio. O sea, el Bluetooth es el medio por el cual se va a transmitir. Pero Bluetooth en sí no es un dispositivo. ¿Queda clara la diferencia? No sería lo mismo que un pendrive. No, el pendrive sí es un dispositivo. Por eso, pero no sería lo mismo, por más que podamos pasar datos y demás, no es lo mismo. No es lo mismo, claro, no es lo mismo, por supuesto. No, porque en el caso del pendrive, en realidad lo que sería comparable sería el USB. USB es el port, o sea, el puerto donde uno conecta el USB y por medio de ese puerto, entonces ingresan los datos. Pero el dispositivo de almacenamiento, el dispositivo de entrada de datos es el pendrive. Los datos están ahí en el pendrive. Cuando nosotros conectamos a un conector USB, lo único que hace es permitir que ingresen. El USB en este caso sería similar al Bluetooth, es el medio que nos permite la transferencia de los datos, ¿sí? Pero el dispositivo en sí es el pendrive. El pendrive, en este caso, sería un dispositivo de entrada, porque yo lo conecto y puedo cargar datos, o al revés, puedo utilizarlo como un dispositivo de salida porque yo puedo grabar algún archivo en un pendrive, ¿sí? Y lo llevo a otra computadora o lo uso de resguardo. ¿Está claro? ¿Qué otros dispositivos? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe, una pregunta. ¿La placa de Wi-Fi? La placa de Wi-Fi, excelente. Ese es un dispositivo de entrada-salida también. ¿O es solo de entrada? ¿Quién me dice? Es entrada-salida. Bien, ¿por qué es de entrada-salida? Porque la información tiene de subida y de bajada. Exacto. Nosotros cuando queremos ver, no sé, una página web, algo de la web, nosotros primero tenemos que hacer la solicitud, ¿no? Enviar una solicitud a la web, irá al servidor que corresponde, el servidor nos va a devolver la información. Entonces, es de salida porque hacemos la solicitud y de entrada cuando nos devuelve la página que queremos ver. Entonces, es de entrada-salida.
Y otro dispositivo de entrada-salida son los discos rígidos o discos sólidos, o discos externos, lo que sea. Son discos de almacenamiento. Los discos son dispositivos de almacenamiento. Son Una pantalla dispositivos- táctil. Ya va. Los discos son dispositivos de entrada-salida. Porque nosotros podemos tomar datos desde el disco, leerlos, o podemos escribir en el disco, guardar datos ahí. Muy bien. Una pantalla táctil excelente, es de entrada-salida, porque nos devuelve información, nos muestra la salida, como cualquier monitor, pero a su vez, al ser táctil, nosotros podemos interactuar y cuando vamos contestando algo, tocando algo sobre la pantalla, le estamos ingresando información, ingresando datos. Así que está perfecto. Bueno, muy bien, Vamos Profe, a una seguir. pregunta. Sí. Con respecto a las lectoras, ya mucho no se usan, pero las lectoras de CD, DVD Sí. o Blu-ray, Bien. hay... ¿Qué serían esas? Y hay algunas que son lectoras de CD y hay lectograbadoras de CD. Perfecto. Ahí La creo que que es son solo- una salida y la otra entrada y salida, ¿no? Claro, si es solo lectora, entonces es de entrada. Ahora, si tiene la doble función, lectura y escritura, que me permite escribir en un CD, entonces es un dispositivo de entrada-salida. Siempre tenemos que ver eso. A ver, ¿alguien levantó la mano? Yo, profe, sí le hago una consulta. Creo que recién comentó que el Bluetooth no contaría como entrada y salida, pero dijo que el... No cuenta que como Wi-Fi sí. dispositivo. Claro, bueno, justamente eso es lo que voy. Un compañero recién dijo que una placa Wi-Fi sí contaría como dispositivo de entrada y salida, Sí. pero el Wi-Fi es prácticamente es un protocolo, es como Bluetooth. Si yo utilizo un dispositivo que me Pero estamos permite la utilizando conexión a Bluetooth, claro, pero la diferencia es que ahí estamos utilizando una placa de red, ¿sí? Y esa placa de red cuenta como dispositivo. claro, pero justamente las computadoras actuales no tienen conexión a Bluetooth ya incorporada, se tiene que utilizar un dongle. En ese caso, ¿no contaría dispositivo de entrada y salida? El Bluetooth no cuenta como dispositivo de entrada-salida. Por ejemplo, en el caso de la placa me parece que ahí sería, Bluetooth sería el Wi-Fi. Claro, justamente. La placa es el, no, no, Wi-Fi. claro, Sí, pero el Wi-Fi. la placa es el dispositivo, como por ejemplo la computadora de escritorio, vos le podés poner una placa de Bluetooth. Ese Porque, sería por el ejemplo, dispositivo de entrada y salida. este dispositivo No Bluetooth. es el que me permite usar Bluetooth en la computadora, y es un dispositivo. Ese es el de entrada y salida. El Por Bluetooth eso. es el tipo de conexión. Y en la compu Bueno, también. justamente. O sea, este dispositivo me permite utilizar la conexión a Bluetooth. Otro Ese es dispositivo un dispositivo de similar, entrada y salida Bluetooth. El Bluetooth es el tipo de conexión. Claro, el Bluetooth es el tipo de conexión. es el protocolo que permite la transferencia de datos. Claro, pero ese dispositivo sería como un pendrive chiquitito, que es para el mouse. ¿O no? Por eso, entonces, un dispositivo que permita la conexión a Bluetooth sí contaría como entrada y salida o no? Un dispositivo sí. Pero en la compu ya viene incorporada. No, Bluetooth no, una notebook nada más, una de escritorio no. Claro. No, yo tengo escritorio y No, tengo pero que también- Claro, y eso depende de la notebook, ponele, la mía no tiene. Qué buena que se puso este foro acá. Porque puedes tener un doble USB o De una placa sí. PCI. Sí, Por yo eso, tengo o que sea, comprar esa plaquita. Por eso, entonces, ¿el dispositivo que permite la conexión a Bluetooth sí contaría como entrada y salida o tampoco? El Porque con el dispositivo caso de Wi-Fi lo sí. mismo. El dispositivo sí. ¿Y cómo lo anotaría entonces yo acá en mis apuntes? ¿Dispositivo de entrada y salida? Sí, sí, sí. Es justamente eso es lo que estamos viendo, dispositivos de entrada-salida. Claro, pero tiene ese aparatito que dice, ¿tiene ese nombre así? Sí, Ok. son, miren, acá, dispositivos de entrada-salida, son dispositivos. No es el tipo de señal, es el dispositivo. ¿Se entiende? Claro, entonces, el dispositivo que permita la conexión, ya sea Wi-Fi o Bluetooth, sí contaría. El dispositivo sí, ahí está. Bien, ahora sí quedó claro, ¿no? Está el aparatito físico, digamos. El aparatito físico, exactamente. No el tipo de señal. Un router sería eso, un dispositivo. Un router es un dispositivo. Listo. Bueno, miren acá. Acá hay distintas partes, a ver si alguien puede reconocer qué partes hay. Primero, esta grande que está acá, en azul, ¿qué es? Para los que conocen bien, porque algunos quizás nunca tuvieron la posibilidad de abrir una máquina y mirar sus partes, ¿no? Internas. Entonces,
Esta placa es una madre. Es la madre. Sí, es la madre, la placa madre. Acá, es grande, ¿sí? Está acá. Después, ¿qué más reconocen? Memoria RAM. RAM, acá, Placa de audio. discos, Disco. placas de audio. Placa de red. Lectora. ¿Eso es un cable ID? ¿Esto? Sí. Está el disco duro también. Los procesadores. Estos son los procesadores, acá, estos que están acá, miren, son los procesadores. Lectora por ahí, no. Acá. Estos. Es un disco rígido abierto. Disco rígido. Bien. Bueno. Al lado del cable Las ID está placas. la pila del mother, también ese redondito. Al lado, perdón, no te escuché. Que al lado del cable ID está la pila del mother, ese redondito que parece una moneda. Esto, acá. La pila, muy bien, ya vamos a hablar de la pila. Bueno, son distintas partes físicas, pero tienen todas estas formitas. Ahora vamos a ver, vamos a ir a la siguiente. Y acá vamos a ver esta imagen, acá. Esta parte de acá. Nosotros acá en esta materia vamos a distinguir bien los términos, porque a veces hay un término que utilizamos como CPU, que la utilizamos de manera muy general, digamos, ¿no? A veces, o quizás muchas veces ustedes escucharon que alguien dice, tengo el monitor acá sobre el escritorio y allá tengo la CPU. ¿Lo escucharon eso decir muchas veces? Allá puede ser abajo del escritorio, arriba, atrás, no sé, en algún Sí, lugar. por el ¿no? gabinete. Claro. ¿Y a qué hacemos referencia con CPU? Cuando decimos allá está la CPU, estamos diciendo todo esto que está acá, ¿no? El monitor está acá arriba y la CPU está allá. Bueno, cuando decimos CPU nos estamos refiriendo a todo el gabinete con todos sus componentes internos, ¿no? Entonces nosotros vamos a diferenciar, porque cuando digamos CPU, solo nos vamos a estar refiriendo al procesador. Yo cada vez que nombre CPU, no se tienen que imaginar que estoy hablando de todo esto, sino que solamente estoy hablando de el procesador, porque CPU puede ser unidad central de proceso, ¿sí? Entonces, la unidad central de proceso es el procesador, solo este chip que tiene adentro la computadora. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe, sí, era para acotar nada más. Creo que la culpa de que todo el mundo llame CPU a la constitución de la computadora es culpa de los técnicos. ¿Culpa de quién? De los técnicos que reparan computadoras, porque ellos mismos le dicen CPU para que el cliente entienda. Ah, mira. Bueno, pobres técnicos, les estamos echando el... Claro, como para no tener que estar diciéndole tanto y explicándole todas las formas. Claro. No, en realidad eso es por fiaca, porque a todo el mundo siempre cuando va al colegio le enseñan que eso es una computadora más allá de que tenga uno de los periféricos puestos. El que le dice CPU habría que andar bien a fondo quién tuvo la culpa para ir a pegarle. Yo no sé quién fue, pero yo lo único que quiero aclarar es que cuando yo diga CPU, no me voy a estar refiriendo a esto, sino que al procesador. Normalmente le voy a decir procesador, pero a veces le voy a decir CPU, o está escrito en los apuntes, y va a decir CPU, UCP, bueno, no sé, lo que sea, pero ustedes no se tienen que imaginar que esto es el gabinete con todos sus componentes. Entonces, miren, acá está armada este gabinete, esta torre con, acá está esto que está en rosa, acá es la placa madre, y la placa madre tiene distintas ranuras, zócalos, donde se van insertando distintas placas, por ejemplo, acá una placa de audio, una tarjeta gráfica, estas que están acá en violeta son memorias, que también van insertadas en la madre, y el procesador también tiene un lugar donde va colocado, un socket, un zócalo ahí donde va el procesador, y fíjense lo que hay delante del procesador. Delante del procesador hay un cooler de CPU. Fíjense que acá el procesador está llamado procesador, y acá dice CPU cooler. ¿Qué es el CPU cooler? Para enfriar el procesador, es un ventilador chiquito. Es un ventilador que se utiliza, antes no se llamaba así con este término cooler, se decía ventilador, ¿sí?
con el paso del tiempo se le llama CPU cooler y tiene un motivo por el cual cambió este nombre de decirse normalmente ventilador a llamarlo cooler, porque realmente ahora cumple, antes ventilaba porque el procesador, como trabaja tanto y tan rápido, emite calor. Entonces tenía un ventilador para disipar ese calor, ¿sí? Pero ahora los procesadores cada vez son más y más rápidos y generan más y más calor. Entonces, por eso necesita tener un medio de ventilación mucho más potente. Entonces, estos coolers son realmente enfriadores del procesador. Después vamos a ver más adelante una imagen que tienen un disipador y ya van a ver cómo funciona. Pero fíjense que esto sería enfriador de la CPU, del CPU, o sea, enfriador del procesador. ¿Está bien? Bueno, este tiene acá unidades ópticas, serían unidades lectoras o grabadoras de CD. Estas unidades en las máquinas nuevas ya no vienen, salvo que alguien las pida especialmente, pero si no, casi no se están utilizando en la actualidad. Y acá hay unidades todavía más antiguas, que son las unidades de disquete, cuando en vez de CD se utilizaban disquete de 3/4 eran estos, perdón, de 3,5. Había antes unas anteriores que eran de 5/4, todavía más grandes, discos flexibles, y estos eran de plástico maquillo. Seguramente nadie los conoció, por supuesto. Bueno, y acá estos discos duros, los discos rígidos o discos sólidos pueden ser, están acá representados afuera del gabinete, pero están adentro del gabinete, están acá adentro. Y por último, lo que tenemos es la fuente de la computadora, que es donde va conectada a la energía eléctrica. También tiene acá un ventiladorcito para enfriar. Bueno, vamos a ver acá ahora, fíjense acá hay un resumen también, ¿sí? Un dibujito con lo mismo, vamos a sacar la foto, y marca las distintas partes. Bueno, acá sí que nos vamos a concentrar y vamos a charlar un ratito, porque en este esquema en blanco y negro está representado entre líneas de puntos el procesador, o UCP o CPU, es todo lo mismo, procesador. Después está el bloque de memoria, nosotros ya lo vimos anteriormente también, y las unidades de entrada-salida. Unidades de entrada-salida con todos sus periféricos. Bueno, vamos a ir acá a ver el procesador. El procesador internamente, yo les dije antes que tenía una unidad de control, tiene otro componente que es la unidad aritmético-lógica, y tiene también registros, varios registros. Todos estos registros, ¿para qué los utiliza? Para almacenar datos temporalmente y utilizarlos en el momento de la ejecución del programa. Estos datos van cambiando con cada instrucción que se ejecuta del programa. Recuerden que dentro de la memoria, ¿qué estaban cargados acá? Todos los programas que se están ejecutando con los datos que requiere para la ejecución. Los programas, recuerden que son una secuencia lógica, ¿sí? Cuando digo secuencia, es una secuencia ordenada, 1, 2, 3, 4, 5, cuando se programa con una cierta secuencia lógica, entonces cuando se ejecuta ese programa también tiene una secuencia de ejecución. Cuando se ejecutan son instrucciones. Hay que diferenciar, cuando es el programa escrito en algún lenguaje de programación, son líneas de código. Cuando esas líneas de código ya se ingresan a la ejecución, va a estar siempre en el lenguaje de máquina, en un código de máquina que la computadora puede interpretar. Cada una de esas líneas que se van a ejecutar del programa, pero ya están en el código de máquina, en el lenguaje de máquina, vamos a decir que son instrucciones. Entonces, esas instrucciones, que son secuenciales, por supuesto, va a ser la instrucción 1, 2, 3, 4, puede tener miles. ¿Estaría bien dicho, profe, si se dice ya compilado? Sí, ya vamos a ver lo que es compilado o interpretar. Sí, ya vamos a hablar.
pero ya están acá en un lenguaje que la computadora puede interpretar, ¿está bien? Y es toda una secuencia, la instrucción 1, la instrucción 2, 3, 4, todas las instrucciones numeradas. Entonces, todo este programa se tiene que empezar a ejecutar. ¿Y se ejecuta dónde? Dentro del procesador. Y acá entonces es cuando interviene la unidad de control para realizar la ejecución del programa. Otra parte que tiene el procesador es la unidad aritmético-lógica, que es la calculadora de la computadora, con la diferencia que en lugar de ser solamente una calculadora que permite realizar operaciones aritméticas, permite también realizar operaciones lógicas. Y cuando hablamos de operaciones lógicas, ustedes seguramente vieron en matemática del ingreso una unidad que era lógica proposicional, donde vieron las operaciones lógicas, y en matemática, para los ingresantes nuevos, en matemática también van a tener este cuatrimestre una unidad que se llama álgebra de Boole. En álgebra de Boole van a entender bien cómo funciona la unidad aritmético-lógica a través de puertas lógicas. Bueno, para los alumnos que ingresaron en cuatrimestres anteriores, seguramente para estar cursando arquitectura tuvieron que haber cursado sistemas de procesamiento de datos. Y en sistemas de procesamiento de datos ya se vio esa unidad de álgebra de Boole. Entonces, así es como se maneja esta unidad aritmético-lógica para realizar los cálculos lógicos, utilizando esa álgebra de Boole. Bueno, recuerden que internamente, ustedes vieron también los sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. Bueno, internamente la computadora, todo lo que está funcionando aquí dentro y todo lo que se está representando, ya sean los programas que se van a ejecutar, los datos que se van a utilizar, todo está en lenguaje, en sistema binario. Es decir, todo está representado en ceros y unos. Todo. Acá no existen, las imágenes son todos ceros y unos, la música es todos ceros y unos, los datos son ceros y unos, las palabras están escritas en ceros y unos, todo está en lenguaje binario. Lenguaje binario son ceros y unos, e internamente en la computadora no se representa con un 0 y un 1, sino que se interpreta y lo maneja a través de señales eléctricas. Encendido, un 1, apagado, un 0. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona el ciclo de ejecución del procesador, que es la parte más importante de la computadora porque es el que hace realmente ejecutar los programas. Entonces yo les dije que acá en memoria, que la memoria es está formada por celdas, ¿sí? Celdas de memoria, que son como cajoncitos, que cada una de esas celdas de memoria tienen un nombre, están identificadas con un nombre, con una dirección, es como si fuera la dirección de sus casas, ¿sí? Entonces, estas celdas de memoria tienen un nombre. Esa dirección que tiene cada celda corresponde a un número, 1, 2, 3, 4, 5, hasta millones de celdas que hay en la memoria. Bueno, cada celda de memoria, en cada celda se puede guardar un contenido. Es como un cofrecito, un cajoncito, donde nosotros ahí podemos guardar algo. ¿Qué se puede guardar ahí? Se pueden guardar 8 bits. ¿Qué es un bit? Una señal encendido-apagado. Es la mínima unidad de información que maneja la computadora, un bit. Una señal que está prendida o está apagada. Entonces, dentro de una celda de memoria se pueden guardar 8 bits. 8 señales que pueden estar prendidas o apagadas. Ese es el contenido que guarda una celda. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces imagínense que la memoria tiene millones de estas celdas y cada celda tiene 8 señales.
¿sí? Cada conjuntito de 8 bits se llama byte. B larga, Y, T, E, byte. Bueno, entonces vamos a hacer el ciclo ahora sí de ejecución del procesador. Cuando se va a ejecutar un programa, ese programa se carga acá en memoria y se cargará en todas las celdas que estén asignadas. Se carga acá todo el programa. Cuando se empiece a ejecutar, por supuesto que la unidad de control va a ir a buscar la primera instrucción, la número 1, por donde tiene que empezar a ejecutar. Bueno, entonces la unidad de control utiliza estas flechitas, que son los buses, los canales de datos, acá, estos buses, y tiene 3 tipos de buses. Un bus de dirección, un bus de datos y un bus de control. Son distintos buses. Por esos buses son distintos cables, por esos cables envía señales. Entonces, ¿sí? Perdón, ¿me puede repetir los 3 buses? Los 3 buses es bus de direcciones, bus de datos y bus de control. Esos Todo son esto los es tres. hacer en el profe, ¿Perdón? y que todo esto que está comentando está igual en la teoría, ¿no? Sí, después les voy a subir el material. Después les voy a subir el material. Bueno. El último, profe, direcciones, datos y el otro. Control, bus de control. Bueno, cuando quiere empezar a ejecutar el programa, tiene que ir a buscar la instrucción número 1. Entonces, tiene que ir a la celda de la memoria donde se guardó la instrucción número 1. Entonces, por el bus de direcciones, la unidad de control va a mandar la dirección donde está guardada la celda, la instrucción número 1. Y esa celda se va a iluminar, ¿sí? Va a estar apuntada a esa dirección. Entonces, como tiene que cargarse la instrucción y tiene que venir al procesador para ser ejecutada, el contenido que está dentro de esa celda, la instrucción que está guardada ahí en esa celda, se carga al bus de datos y viaja el dato hacia el procesador para ser ejecutado. Acá se guarda en un registro, el contenido que estaba en esa celda se guarda acá en un registro, que se llama registro de instrucción, y entonces ya está lista y cargada la instrucción para ser ejecutada en el procesador. Cuando la instrucción llega al procesador, la unidad de control la decodifica. Si bien ya está en lenguaje de máquina, la unidad de control la decodifica en microinstrucciones, que son las operaciones que la unidad de control puede ejecutar. Entonces, se va a fijar qué es lo que hay que hacer con esa instrucción. Supongamos que hay que hacer algunos cálculos, entonces va a mandar una orden a la unidad aritmético-lógica para que realice el cálculo. Si la instrucción dice que hay que abrir un archivo, mandará una señal a la unidad de entrada-salido para que se cargue del disco algún dato a memoria. Bueno, lo que haya que hacer, ¿sí? Entonces, se ejecuta la instrucción. ¿Está bien? Cuando hay que ejecutar la instrucción número 2, otra vez manda por el bus de direcciones la dirección donde está guardada la instrucción número 2, el contenido de esa celda se carga en el bus de datos, viaja y se almacena en el registro de instrucción, se ejecuta la instrucción número 2, se decodifica y se ejecuta. ¿Hasta ahí se entendió? Ese ciclo se va ejecutando todo el tiempo, instrucción 1, la 2, la 3, la 4, la 5, lleva un contador para saber por qué instrucción se va ejecutando y así se van ejecutando todas las instrucciones. La información, los datos primero pasan a la unidad de control, profe, después a la memoria principal, después a la unidad aritmética lógica. No, depende de lo que haya que hacer. Los datos siempre están acá, las instrucciones. La memoria principal van ahí. Están acá, las instrucciones, el programa está acá. Hay que empezar a ejecutar secuencialmente. A los datos de entrada, claro, me refiero por donde... Ahí vamos los datos. Pensé que te lo había mencionado. No,
Entonces, supongamos que alguna instrucción decía que había que realizar alguna operación. Entonces, la unidad aritmética es la encargada de realizar un cálculo. Bueno, entonces la unidad de control, además de ejecutar las instrucciones, es la que controla en el sentido de dar órdenes, le dice a la unidad aritmético-lógica qué tiene que hacer, dice a la memoria qué hay que hacer, si leer o grabar, le dice a la unidad de entrada-salida con qué dispositivo se tiene que conectar, es decir, controla todo realmente. Bueno, supongamos que le dijo a la unidad aritmético-lógica, le envió una señal que tiene que realizar alguna operación con un dato que está guardado acá y un dato que está guardado acá. La unidad aritmético-lógica va a realizar un cálculo y el resultado lo va a guardar en un registro de resultados. Hasta ahí se entiende. Bueno, pero este resultado siempre hay que guardarlo en memoria porque con la próxima instrucción se va a perder todo lo que está en estos registros. Entonces, una vez que la unidad aritmético-lógica realizó el cálculo, ese resultado hay que guardarlo en memoria, en una zona, en una celda de memoria donde se va a guardar ese dato. Entonces, la unidad de control sabe bien, conoce cuál es la dirección de la celda donde hay que guardar el resultado. Entonces, ¿cómo va a guardar? Va a enviar por el bus de direcciones la dirección de la celda donde hay que guardar el resultado, se va a iluminar acá una celda, y por el bus de datos se va a cargar el resultado que está acá en este registro, se va a cargar en el cable, en el bus de datos, va a viajar por el bus de datos y se va a almacenar en la celda que se iluminó por la dirección que vino en el bus de direcciones. Entonces, trabajan en conjunto, el bus de direcciones y el bus de datos todo el tiempo. El bus de control, ¿qué es lo que hace? Solamente enviar una señal. Porque como esto se hace tan rápido y en el mismo momento, este envía una dirección y este envía datos, pero el dato puede ir o volver, ¿no? Entonces, cuando está encendido por el bus de control, va a mandar una señal, un 1 o un 0. Un 1 hay que escribir, un 0 hay que leer. Entonces, automáticamente se enciende la celda porque se manda la dirección por el bus de direcciones, y si el bus de control dice que hay un 1, hay que escribir, entonces el dato que viene por el bus de control se escribe. Si por el bus de control viene un 0, significa que hay que leer. Entonces la celda que se ilumina, el contenido que tiene ahí, se carga al bus de datos y viaja hacia el procesador. Entonces trabajan en conjunto. El bus de control lo único que dice es si hay que leer o hay que escribir en memoria. Y el bus de direcciones envía la dirección y por el bus de datos viajan. Puede viajar a memoria o puede viajar al procesador. ¿Se entendió? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, eso es el ciclo de ejecución del procesador, trabajando permanentemente con los accesos a memoria y eventualmente comunicándose con las unidades de entrada-salida. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir a la próxima. No sé cuántos minutos nos quedan, porque yo voy bla, 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 bla. 15 minutos. 15 minutos. Muy bien. Bueno, es importante estudiar las arquitecturas de las computadoras porque, o sea, hay organismos internacionales que dicen que es importante que todos los estudiantes universitarios tengan en su plan de estudio arquitectura, porque toda persona que está relacionada con la informática debería tener al menos las nociones básicas como para poder, en el caso de tener que comprar una computadora propia o trabaja para una empresa, tener que decirle cuál es la más conveniente en relación al precio y calidad, bueno, tener algún argumento como para poder elegir alguna computadora. Entonces, cuando uno tiene que elegir una arquitectura para acceder a una computadora, siempre hay que tener en cuenta la necesidad que tiene la persona o la empresa
para qué va a utilizar esa computadora, qué cosas va a ejecutar en esa computadora, qué uso le va a dar a esa computadora. Y en base a eso, entonces, determinar cuál será el mejor procesador, cuál será la cantidad de memoria adecuada, qué almacenamiento va a tener, qué placas se le van a colocar, qué sistema operativo se va a colocar en esa computadora, es decir, tener un poco de conocimiento para poder determinar estas cuestiones. Lo más fácil para alguien sería decir, bueno, cómprate la mejor computadora, con el mejor procesador, la máxima memoria, la mejor placa de video, etc. Bueno, pero esa computadora sería carísima y quizás va a ser inútil, va a tener dispositivos que no van a ser utilizados en su totalidad. Por ejemplo, para una empresa que lo único que va a hacer es prender la computadora y utilizar siempre un programa de ventas, quizás no necesite una placa gráfica de las mejores, porque es un usuario que interactúa, no tiene gráficos, no usa diseño, nada, entonces no necesitaría una placa de video de las mejores. Entonces hay que evaluar siempre eso, precio y calidad. Ahora, si estamos hablando de alguien que realiza diseño gráfico, trabaja en arquitectura con programas de renderizado, o alguien que quiere una computadora para jugar y necesita una buena placa de video, entonces ahí sí va a tener que hacer el gasto y comprarse una buena placa de memoria. Entonces, bueno, hay que saber evaluar estas cosas. ¿Está bien? Cuando nosotros decimos, a ver, desde distintos puntos de vista, qué se espera o qué se quiere de una arquitectura, si es alguien que es profesional de sistemas, le va a interesar qué demanda de procesamiento va a realizar con esa computadora, qué funcionalidades le ofrece el sistema, va a determinar si va a usar una computadora, varias, si va a requerir de servidores, qué sistema operativo le va a permitir funcionar mejor para el sistema que quiera utilizar, lo que va a usar en esa computadora, y de parte del fabricante, lo que se fija es la necesidad de procesamiento por parte de los usuarios. ¿Qué es lo que pide el mercado? Y después, en cuanto al diseño y la funcionalidad, cada fabricante realizará su propio diseño y ofrecerá las funcionalidades tratando de ser más competitivo respecto del resto. Y buscará, con un análisis de mercado, ver cuál es el momento más oportuno para introducir ese nuevo dispositivo a la venta. Bueno, vamos a mirar un poquito acá lo que es el software. Cuando hablemos de la estratificación del software, vamos a estar hablando básicamente de dos niveles. Un nivel más alto y un nivel más bajo. Lo que sería un software de alto nivel, y ahí están las aplicaciones y cualquier programa que nosotros usamos a diario y todos los programas que se programan en lenguajes de programación de alto nivel. Es decir, la mayoría de las cosas que hacemos a diario las hacemos a través de software de alto nivel. Sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿O se cortó? No, toqué sin querer. ¿Cuántos minutos nos quedan? 12. Perfecto, una eternidad. Bueno, vamos a seguir. En cambio, cuando hablemos de software de jerarquía más baja, estamos hablando de software de base. Entonces, ese software de base van a ser programas, es un programa que está en contacto directo con los dispositivos físicos, es decir, los conoce bien cómo funcionan y los puede controlar. Entonces, cuando hablemos de jerarquía más baja, software de base, vamos a estar hablando de el sistema operativo. Bueno, a ver. Imagínense, sí. En lo que sería jerarquía más baja entraría todo lo que sería su proceso del sistema operativo, ¿no? Todo. O sea, todo lo que está por en el segundo plano. Todo lo que compone el sistema operativo. Ya el sistema operativo vamos a hablar la semana que viene. ¿También un virus podría ser, profe? ¿Sistema operativo? No. No, un virus, me refiero a un virus. Sí, depende cómo esté construido, ¿no? Si puede afectar alguna parte física de nuestra computadora, sí.
está construido en algún lenguaje de base y puede afectar el funcionamiento físico de nuestra computadora. Sí. Bueno, sí. Usted está hablando sobre el tema de que está preparado como para controlar la parte del hardware. Sí. ¿En esto entraría lo que serían los drivers o eso es otra cosa? Sí, los drivers no son parte del sistema operativo, sino que los drivers siempre son ofrecidos y desarrollados por los fabricantes de los dispositivos, que tienen que ofrecer un driver para cada sistema operativo, para cada tipo de máquina, de manera tal que puedan controlar físicamente el dispositivo, ¿no? Pero es el sistema operativo el que se comunica con cada uno de esos drivers. Y esos drivers ya estarían preparados para tener afinidad con cualquier sistema, por lo general, ¿no? Sí, por eso a veces los drivers vienen para todas las variedades, porque si un fabricante fabrica, no sé, supongamos una nueva impresora o lo que sea, tiene que tener el driver correspondiente para poder instalarlo en Windows, en Mac, en Linux, según el procesador que tengas. Bueno, tiene que tener una variantes para ser instalados en cualquier computadora. Perfecto. Bueno. Vamos a seguir hablando todavía de la estratificación del software y vamos a verlo ahora visto desde el punto de vista de distintos usuarios que pueden usar una computadora. Vamos a llamar usuario a una persona que trabaja con una computadora, que se sienta en una computadora y la usa solamente para ejecutar un software, ¿sí? Una persona que trabaja en una empresa, llega, prende la computadora, ejecuta el programa que tiene que usar para su trabajo, todo el tiempo está trabajando con ese programa, cargando datos, lo que tenga que hacer, usando un Word, lo que sea, lo que tenga que hacer, ¿no? Quizás un programa de facturación, se encarga de ventas, lo que tenga que hacer con esa aplicación. A lo sumo puede utilizar el correo electrónico y no mucho más, ¿no? Entonces, quizás esa persona llega, enciende la computadora, trabaja, apaga la computadora y se va, y no sabe qué modelo de procesador tiene su computadora, no sabe cuánta memoria tiene, no conoce qué sistema operativo tiene la computadora. Bueno, no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque el usuario, ese usuario en particular, no lo necesita. Si no lo necesita, no le genera interés, no le preocupa conocerlo, y quizás esa persona igualmente sea el mejor empleado de toda la empresa, pero no requiere un conocimiento de cuál es el hardware, qué arquitectura tiene. No, no le interesa. Sabe que prende la computadora, ejecuta, chao y listo. ¿Está bien? En cambio, cuando vamos a un usuario pero que es programador, ¿sí? Y acá en programadores los vamos a diferenciar en dos niveles. Un programador que desarrolla software de aplicación, cualquier programa que se quiera ejecutar en un lenguaje de alto nivel. Hay muchos lenguajes de alto nivel, cualquiera de ellos, un programador que desarrolla aplicaciones desarrolla eso, en lenguajes de alto nivel. Ese programador requiere tener conocimientos de arquitectura, tiene que conocer qué sistema operativo tiene su máquina, qué procesador tiene, cuánta memoria tiene para que su computadora funcione bien, quizás tenga que conocer también un poquito de la arquitectura del cliente para el cual está desarrollando. Bueno, tiene que tener cierto conocimiento. Pero cuando hablemos de un programador que desarrolla software de sistemas, no aplicaciones, software de sistemas, estamos hablando de un programador que va a programar en un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Un programa en lenguajes especiales, y entonces ese programador tiene que conocer bien la arquitectura de la computadora, tiene que conocer bien cómo funcionan los dispositivos, tiene que conocer cómo se maneja ese hardware con el cual ese software que él está desarrollando, cómo lo puede manejar. Y entonces esa persona tiene que conocer bien la arquitectura y el funcionamiento específico de los dispositivos.
Por ejemplo, alguien se puede dedicar a desarrollar software para supervisar algún dispositivo físico. Por ejemplo, los drivers son programas, como recién me preguntaron, es software que maneja el dispositivo físico. Para programar un driver, generar ese programa, se requiere conocer exactamente cómo funciona físicamente ese dispositivo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros desde cualquier aplicación ponemos archivo guardar, ¿qué hace la computadora? Agarra el archivo, lo cierra y lo guarda ¿dónde? En el disco, por ejemplo, ¿no? Si le pusimos guardar en el disco, lo guarda. ¿Y yo me preocupo por saber cómo hizo para guardarlo? ¿Alguien se preocupa por saber eso? Pregunto. Y no. No. ¿Alguien se desvela? Escuchen, ¿alguien se desvela a la noche y no puede dormir pensando cómo hizo cuando puse archivo guardar y guardó en el disco? Nadie. Hice archivo guardar, lo guardó, listo, muchas gracias, cierro mi computadora y duermo feliz. Entonces, detrás de esa simple operación que realizamos de archivo guardar, detrás de eso hay todo un proceso que se realiza a través de la aplicación que nosotros estamos ejecutando cuando requerimos utilizar algún dispositivo físico, en este caso el disco. La aplicación que nosotros estamos utilizando le realiza una llamada al sistema operativo. ¿Por qué al sistema operativo? Porque es el software de base que conoce los dispositivos físicos. Y el sistema operativo tomará esa llamada, se fijará a ver qué archivos es que hay que guardar, entonces se va a comunicar con el driver de ese dispositivo físico y le va a decir, bueno, hay que guardar esto de este tamaño, con estas condiciones, y entonces el dispositivo va a girar, va a realizar, un disco rígido tiene partes mecánicas, entonces va a girar a tal cilindro, en tal pista, tal sector, el cabezal del disco se va a mover a esa posición y va a grabar el archivo. Todo eso que realiza el disco, nosotros no nos enteramos. ¿Por qué? Porque el sistema operativo genera una abstracción de la parte física y vuelve un entorno mucho más agradable para todos los usuarios, incluidos los programadores de aplicaciones, que no nos estamos preocupando por cómo se está moviendo el dispositivo físico, qué partes físicas del dispositivo se activaron, sino que simplemente le dijimos, hace esto, y lo hace. Y nosotros nos despreocupamos. De todo eso se encarga el sistema operativo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? 3 minutos. Bueno, en 3 minutos les explico la diferencia entre compilador e intérprete. Cuando los programadores escribimos un programa en un lenguaje, el que sea, ¿sí? Los lenguajes de programación están escritos en un lenguaje que la computadora no lo puede ejecutar. Entonces, esos programas siempre tienen que ser traducidos a código de máquina, al lenguaje de máquina que pueda ejecutar el procesador. Entonces, los programas, para convertirse a código de máquina, requieren de dos cosas. Algunos lenguajes requieren ser compilados, otros lenguajes requieren ser interpretados. Los dos, tanto el compilador como el intérprete, cumplen la misma función. Convierten ese programa en lenguaje de alto nivel en lenguaje de código de máquina. Los dos hacen lo mismo, el resultado es el mismo, pero lo realizan de distinta manera. El compilador lo que hace es cuando uno compila un programa, traduce todo ese programa al lenguaje de código de máquina, todo ese código de máquina lo guarda en un archivito ejecutable y listo, lo cierra y dice acá está, ya está, este es el programa ejecutable. Está todo en código de máquina. Y vos lo ejecutás cuando querés. Lo ejecuto hoy, mañana, pasado, utilizando ese archivito que me dejó ahí, el compilador. Lo copio en un pendrive, me lo llevo a otra máquina, lo ejecuto en otro lugar. Ya está, trabajó una vez el compilador y nos dejó ahí el código de máquina. El intérprete, o los lenguajes que funcionan con intérprete, funcionan distinto. Cada vez que queremos ejecutar un programa que requiere intérprete... Se corta, profe. Bueno, entonces esto lo explico. Vamos a hacer un intervalo, a ver si me pueden escuchar. Sí. Intervalo de 20 minutos.
Son Gracias. las 8, hasta 8:20.